Muy buenas noches a todos. Esta es una transmisión donde vamos a hablar y yo les voy a compartir acerca del uso de los materiales en la enseñanza de las matemáticas y cuál es la importancia. Quien les saluda es el profesor Juan Carlos Soto, y hoy vamos a explorar, vamos a aprender, porque me han estado preguntando mucho acerca de los materiales que utilizo cuando me encargo de construir conceptos matemáticos, de poder facilitar la construcción de los pequeños. Entonces, hoy les voy a compartir acerca de los materiales y la relación que tienen con el aprendizaje de las matemáticas y cuál es la importancia. Entonces voy a esperar a que nos sigamos conectando. Les invito a que puedan compartir esta transmisión para que más podamos aprender y crecer en conjunto en el aprendizaje de las matemáticas. Bueno, aquí para poner un contexto a la importancia del uso de los materiales, pues he puesto un slide, una diapositiva donde vamos a ver cómo los distintos problemas que tienen los niños cuando suman, cuando restan, cuando se encuentran en situaciones de multiplicación u otros algoritmos. Entonces, vemos acá, por ejemplo, una suma como es 24 más 4, donde el niño, por ejemplo, ha sumado el 4 y 2, y la suma es correcta, o sea, 4 más 2 es 6, definitivamente. Sin embargo, observamos cómo el niño no tiene una noción de orden. No puede diferenciar el 4 en el orden que corresponde, las unidades o las decenas. Entonces no lo tiene muy claro. Entonces aquí hay un problema en la construcción del aprendizaje del sistema numérico decimal, por ejemplo. Entonces vamos a ver con qué materiales podemos trabajar para que nuestros niños no tengan problemas. Bueno, vamos a estar esperando que se sigan conectando todos los profesores. Quisiera mandar saludos aquí. Bueno, en Lima, Perú son las 8:34 a todos los profesores que nos siguen en todo el Perú, en el norte, en el sur, en el centro, también en otros países, para los profesores de México, de Argentina, de Ecuador, de Chile, de Colombia, que siempre están siguiendo y compartiendo las investigaciones que realizamos desde aquí de Tocando los Números. Entonces, el día de hoy vamos a explorar la relación que existe entre el uso de materiales y el aprendizaje de las matemáticas, que incluso podemos llevar los problemas que se generan en el aprendizaje de las matemáticas, que pueden ser desde trastornos, discalculia. Vamos a encontrar problemas muy específicos en el caso de algunos algoritmos como la encolumnación, la multiplicación invertida, por ejemplo. Muchos problemas que aparentemente son problemas que tienen que ver con los niños, pero vamos a ver que en la mayoría de los casos no es así, sino más bien que no se les ha presentado a los pequeños situaciones donde ellos puedan tener la oportunidad de poder visualizar, de poder explorar y vivir esa experiencia matemática. Aquí, por ejemplo, vemos el cerebro de un pequeño. Bueno, esta es en esta imagen. Y hay una enorme relación entre el uso de los materiales y la corteza, cómo se ilumina. Cuando los pequeños empiezan a utilizar, explorar, a visualizar, a poder establecer esas relaciones con el uso de materiales, es cuando ellos tienen esa oportunidad de poder tener situaciones significativas que los lleven a un aprendizaje adecuado. Entonces el uso de los materiales es vital, pero lo importante ahora es cómo poder usarlos, cómo poder establecer un criterio para yo, como pedagogo, psicólogo, como padre también, poder facilitar a mi pequeño situaciones donde él pueda construir las matemáticas. Recordemos que las matemáticas son conceptos abstractos, no es de repente como cuando yo quiero transmitir o enseñarle a mi niño, por ejemplo, lo que es una manzana, él lo puede hacer a partir de visualizar, de tener una experiencia muy directa. Pero ¿cómo le explico a mis estudiantes acerca del número 5? Definitivamente el 5 no le puede enseñar, no puede mi niño comprender lo que es el 5 a partir del numeral, del símbolo, tampoco puede comprender, aún si yo le muestro, por ejemplo, un material como estos 5 cubitos, esto tampoco es el número 5, es más bien una construcción que él va a desarrollar, va a poder abstraer y luego generalizar, que es lo que también intento compartirles el día de hoy, para poder descubrir que el 5 es la propiedad
o de un conjunto, y vamos a establecer esa relación también el día de hoy. Bueno, agradezco a todos los que se están conectando y están compartiendo esta transmisión. Y les comento que tiene por finalidad que vamos a establecer esa relación entre el uso de materiales y el aprendizaje de la matemática. ¿Cómo construimos utilizando materiales? Entonces, esto es fundamental para, sobre todo en estos tiempos donde estamos en situaciones de cuarentena y es un poco difícil poder compartir y transmitir un concepto matemático. ¿Cómo lo hacemos a través de una plataforma virtual, como es el caso de una computadora, de una tablet, de una laptop? Transmitir un concepto que es muy abstracto, como es las matemáticas. Y no solamente se trata de transmitir la idea que es lógica, sino también poder transmitir la emoción, la interacción. Recordemos que el aprendizaje es una construcción social, es decir, es con otros. Entonces tenemos que encontrar un vínculo, un vehículo para poder transmitir esos conceptos y aprovechar todo lo que nos queda del medio año todavía para que nuestros estudiantes puedan eh, tener un aprendizaje muy bueno, que no solamente puedan aprender las matemáticas, sino como decimos en el programa, que ellos puedan construir sus propios aprendizajes y puedan construir su propia matemática. Entonces, vamos a realizar eso el día de hoy. Bueno, comencé mostrándoles los distintos problemas que afrontan los pequeños cuando se encargan de desarrollar situaciones de adición, de sustracción, de multiplicación, entre otras relaciones matemáticas, y muchas de ellas tienen que ver más bien con que no han tenido la oportunidad de poder construir, de poder visualizar matemáticamente. Entonces yo les voy a mostrar aquí algunas situaciones desde incluso el nivel de primer grado, el nivel de primaria, hacia adelante también vamos a ver un poquito hacia atrás, hablamos de la preoperatoria o las nociones prenuméricas de otra literatura, entonces igual se utilizan materiales para que los estudiantes puedan comprender estos conceptos. Entonces esto es fundamental. Hoy, por ejemplo, les voy a mostrar los materiales que utilizo para cuando realizamos las construcciones de los conceptos matemáticos. Hay algunos materiales que yo les recomiendo utilizar y que son esenciales para que los estudiantes puedan construir los conceptos. Voy a utilizar también una cámara aquí, que me va a permitir que los estudiantes puedan visualizar. En este caso, nosotros podemos realizar esto para que ellos puedan tener un mejor contacto con nosotros cuando construimos conceptos matemáticos. Vamos a poner un contexto. Hay distintos materiales que yo utilizo en la enseñanza de las matemáticas. Uno por excelencia son los policubos. Estos materiales son muy versátiles porque me van a ayudar a trabajar muchas operaciones matemáticas, muchas situaciones, desde la construcción del número, lo voy a poner aquí, la construcción del número me va a permitir construir adecuadamente el sistema numérico decimal. Voy a trabajar los números racionales, las fracciones, los decimales. Voy a trabajar situaciones de álgebra, ¿no? Donde vamos a trabajar situaciones de regularidad, equivalencia y cambio. En este caso, desde el enfoque de una competencia, ¿no? Que se utiliza en el Perú. Voy a trabajar el área, el volumen y muchas situaciones. Entonces, este es un material por excelencia que recomiendo utilizar. ¿Cuál es la característica que tienen los policubos? Pues son muy parecidos a los Legos. Las medidas son de aproximadamente 2 por 2 por 2. Esta es la medida de lo que tienen los cubos. Los colores que yo recomiendo utilizar son esos 4 colores, que son los que vamos a encontrar. Van a haber también de otros colores, pero por lo pronto yo recomiendo que utilicemos estos colores. ¿Por qué? Porque nos van a permitir en un primer momento poder relacionar, por ejemplo, algunos colores, otorgar un código. El azul vamos a trabajar, por ejemplo, para representar las unidades, el rojo las decenas, las centenas y las unidades de millar. Luego el color no va a ser tan relevante, sin embargo, es importante que al principio empezar a otorgar un código para que los estudiantes puedan diferenciar los distintos órdenes. Una de las características principales de los policubos es que me ayudan a trabajar la inclusión de clase. ¿Qué significa la inclusión de clase? ¿Y por qué es tan importante en pedagogía? Si ustedes, por ejemplo, le preguntan a un niño cuántos policubos tengo aquí, cuántos cubos, cuántas fichitas tengo por acá,
una gran parte, claro, vas a ver el resultado, 1, 2, 3, 4 y 5. Y cuando le preguntamos, intentemos esto en casa, ¿cuál es el 5? Observen la respuesta que van a dar algunos niños. 1, 2, 3, 4, 5 van a decir. Este es el 5. Entonces, en realidad el 5 no es que sea este policubo, porque este policubo me representa una unidad, sino el 5 vendría a ser el conjunto. Entonces los niños solamente están que lo ven desde un punto de vista ordinal, pero no como la cardinalidad de un conjunto. Pero cuando trabajan con un material como los policubos, entonces ellos tienen la oportunidad de poder establecer esas relaciones de inclusión. Observen aquí, yo tengo un cubito, le agrego uno más, pues ahora a esto se le llama 2, tengo 2. Tengo 2 cubitos, le agrego uno más, a todo este conjunto yo le voy a llamar 3. Igual, tengo 3 cubos, le agrego uno más, ahora tengo 4. Tengo 4, le agrego uno más, pues aquí tengo 5. Entonces observamos que se puede desarrollar adecuadamente la inclusión de clase. ¿Qué significa la inclusión de clase? De que todos los números están incluidos dentro de otro. Número, en este caso, mayor. El 4 está incluido aquí dentro del 5, igual el 3 está incluido dentro del 4 y dentro del 5. Entonces los pequeños pueden verlo porque tienen la oportunidad de poder explorar, de poder establecer esas relaciones porque lo están trabajando con sus manos, están realizando esa coordinación oculomanual y también, bueno, lo están observando de tal forma que pueden vivir esa experiencia matemática de inclusión. ¿Y por qué es tan importante la inclusión? Pues esto me va a ayudar más adelante a establecer relaciones matemáticas. Imagínense que yo empiezo a enumerar y estoy trabajando los números de repente hasta el 10. Si yo solo le enseño a mis niños las matemáticas a partir de estos símbolos, de estos numerales, lo más probable es que mis pequeños poco a poco empiecen a no comprender las matemáticas, empiecen a ver los números como islas. Aquí aparentemente no hay ninguna conexión entre el 2 y el 3. La única conexión que existe es que después del 2 sigue el 3 y después del 3 sigue el 4, pero en realidad yo no he construido un aprendizaje. Cuando yo trabajo con los cubos, y también puedo hacerlo con otros materiales, lo importante aquí, más que el material, es las situaciones, las relaciones que yo establezco, pero observen aquí la diferencia. Por un lado, vamos a ver tan solo los símbolos de los numerales, y por otro lado, lo que vamos nosotros a ver es primero el uso de material para yo entender de qué se tratan los números y luego voy a recién establecer y decirles, saben que eso es lo que he trabajado, también puedo llamarle 1, también puedo llamarle 2 y así es de la forma como se construye actualmente y de hecho cómo se ha construido la matemática a lo largo de todos los años. Recordamos que para trabajar las matemáticas, toda la historia de las matemáticas han sido no cientos, sino miles de años, y esos miles de años nosotros intentamos que nuestros niños lo aprendan en el nivel de inicial, primaria y secundaria, pero sin a veces reflexionar un poco sobre cuál es la manera natural como aprende el cerebro humano. Desde los egipcios, por ejemplo, que desarrollaron su matemática a partir de la geometría, explorando los campos, los cultivos, igual los hebreos, los incas, por ejemplo, con los intihuatanas, cómo relacionaban ahí el tiempo a partir de situaciones muy concretas. Pero ahora lo que se hace es enseñar las matemáticas a partir de los símbolos. Y como la matemática tiene una naturaleza muy abstracta, pues los niños no encuentran aquí ninguna relación. Para ellos los números son como islas, si es que les enseñamos de esta forma muy simbólica. Entonces, es aquí donde interviene el uso de estos materiales que nos van a ayudar para que los niños puedan entender las matemáticas y construir. Entonces, aquí los niños, por ejemplo, pueden ver y pueden establecer estas relaciones matemáticas. Profesores, esta es una unidad. Olvidémonos por un momento de estos símbolos. Pensemos solamente en los materiales que voy a utilizar. Aquí tengo una unidad y aquí tengo otra unidad. Si a uno yo le agrego 1, a esto le voy a llamar 2. Observen la forma como empiezo a verbalizar. Verbalizar me refiero, bueno, es un término que utilizamos mucho en pedagogía, me refiero a la forma como yo estoy expresando las acciones que estoy realizando. Entonces, igual, aquí tengo 1, si le agrego 1 más, se convierte en 2. Ahora tengo una torre 2, le voy a agregar 1 más, a esto se llama 3. Aquí tengo otra torre de 3. ¿Por qué? Porque es el mismo tamaño. Aquí los niños pueden observar, pueden vivir esa experiencia matemática. Igual tengo 3. Pero si al 3 yo le agrego 1 más, esto se llama 4.
¿Y qué pasa si al 4 yo le agrego uno más? Pues para eso tengo que representar antes el 4. Aquí está, uno igual, de la misma medida, el mismo tamaño, pero le voy a agregar uno más y se va a convertir en un número mayor, 5. Observen cómo yo estoy construyendo esta secuencia numérica. Pues yo estoy que le agrego al 1 una unidad más o uno más para que se convierta en 2. ¿Cómo el 2 se convirtió en 3? Pues al 2 también, profesor, usted le agregó uno más. Y como el 3 se convirtió en 4, pues le agregué uno más. El 4, ¿cómo se convirtió en 5? Pues definitivamente también le agregué una unidad más. Entonces, este es el primer patrón matemático que nosotros esperamos que los niños construyan cuando están comenzando recién esa experiencia con los números. Pero si yo les muestro tan solo los números de esta forma, con los símbolos, pues mis niños igual pueden aprender cómo se escriben los números, pueden aprender que después del 1 sigue el 2, pero no van a saber la respuesta. Yo les puedo preguntar por qué después del 3 sigue el 4, y ellos me van a decir, bueno, porque así está, profesor, en mi libro, o porque así me han explicado, pero no van a tener una razón matemática. Cuando un niño construye utilizando materiales, como por ejemplo en este caso son los cubos, entonces observa que los números no son islas, sino se encuentran conectados. Y en este caso por una relación de que el 3, si le agrego uno más, se convierte en 4. Si al 4 le agrego uno más, se convierte en 5. Luego que yo he trabajado de esta forma, es que recién puedo comentarle a mi niño que esto que hemos trabajado, también yo puedo llamarle 1. A estos dos cubos que están aquí, yo también puedo llamarle 2, 3, y empiezo a establecer estas relaciones, esta correspondencia, en este caso, entre la parte concreta y entre los símbolos. Pero este es todavía todo un camino. Nosotros en pedagogía lo abordamos desde un enfoque que se llama el enfoque CPA, que precisamente me va a servir de base para poder yo presentarle cuáles son los materiales que utilizo en la enseñanza de las matemáticas y las recomendaciones que les voy a dar el día de hoy para poder construir las matemáticas. El enfoque que se utiliza para construir actualmente las matemáticas es el enfoque CPA. Y esto nos va a servir a nosotros, igual los pedagogos, psicólogos, los papás también, para que encuentren una base para poder enseñarle las matemáticas a los niños de una forma eficiente. Y de paso también nosotros poder reaprender las matemáticas. Pues estas son tres siglas que significan concreto, pictórico y abstracto. Pero ¿qué significa concreto, pictórico y abstracto? ¿O qué es lo que yo quiero decir cuando les digo que vamos a utilizar los materiales a partir de un enfoque, como es el enfoque CPA? Bueno, estas siglas fueron postuladas por, se aplica mucho en pedagogía. Jerome Brunner fue un psicopedagogo que ya por los años 70 realizó una teoría acerca de cómo las personas construyen conceptos, no solamente conceptos matemáticos, sino conceptos en general. Entonces, se nos habla del enfoque CPA, concreto, pictórico y abstracto, que son las tres fases, los tres momentos, las tres etapas por las cuales debemos de pasar para construir adecuadamente un concepto matemático. Entonces, esto es fundamental. Lo que voy a hacer aquí es mostrarles, en este caso, la parte concreta, pictórica y abstracta, y a qué me refiero cuando les hablo de CPA. Entonces, por concreto me refiero a que los niños cuando empiezan a aprender las matemáticas tienen que pasar por una situación que sea muy vivencial. Puede ser explorando los objetos que hay en la naturaleza, desde su propio cuerpo, sus manos, para poder establecer esas relaciones de comparación, de ir contando los números. Entonces, es todo un proceso. Para eso también nos van a ayudar algunos materiales, como son el uso de algunos materiales que nosotros le podemos llamar concreto. ¿Qué materiales son los que nosotros le podemos llamar concreto? Pues aquí yo les voy a nombrar tres características que vamos a nosotros a considerar para llamarle a los materiales concretos, porque no todos los materiales van a ser considerados concretos. Y aquí es donde va a venir lo esencial, porque yo evidentemente voy a presentarles hoy muchos materiales, como por ejemplo esta balanza de platos, que la vamos a trabajar, les voy a presentar de qué se trata y por qué la utilizo cuando construyo conceptos matemáticos y cuando también facilito situaciones del aprendizaje de las matemáticas. Vamos a ver otros materiales como son la balanza numérica también. Y sin embargo, no todos los materiales yo puedo llamarle material concreto. Entonces, lo que yo voy a tratar de definir el día de hoy, en este momento, es que nosotros debemos empezar la enseñanza de las matemáticas utilizando material concreto. Y no todos los materiales que vamos a poder ver en las clases o que podemos conseguir de repente
son material que puedo llamarle material concreto, sino tiene que cumplir básicamente 3 características. Entonces yo voy a colocar estas 3 características que me van a poder ayudar a definir un material concreto. El material concreto es aquel material que yo voy a utilizar al principio para enseñar las matemáticas, en el nivel inicial o en el nivel de primaria. Entonces, esto es fundamental. Un material concreto es aquel material que me ayuda a poder representar algo. Entonces, yo voy a colocar aquí, representar. ¿Qué significa representar? Representar es la característica, por ejemplo, imagínense que yo tengo aquí estos 3 borradores. Yo quiero trabajar con estos 3 borradores y ya no los voy a utilizar, sino más bien voy a utilizar 3 cubos para representar estos 3 borradores. Yo quiero realizar más adelante de repente una adición, por ejemplo, pero ahora ya no voy a utilizar estos borradores, sino voy a utilizar estos policubos para representar los borradores. Y observen ahora que ahora cada cubito me representa un borrador. Cada cubo evidentemente no es un borrador, en el caso de los niños. Los cubitos me pueden representar objetos, animales, personas, acciones, distintas situaciones. Entonces están cumpliendo ese rol que es el de representar. Entonces eso es fundamental. En este caso me están representando borradores. Hay un pequeño nivel de abstracción aquí. Luego la siguiente característica que tiene que tener un material, y esto les estoy explicando porque de acuerdo a este enfoque que voy a utilizar el día de hoy, pues les voy a presentar los materiales y les voy a decir que hay materiales que pertenecen a la etapa concreta, materiales que pertenecen a la etapa pictórica y materiales que pertenecen a la etapa abstracta o simbólica. Entonces, no se va a tratar de que solo les presente y les diga este es un material didáctico, sino que yo empiece desde un enfoque pedagógico a mostrarles los materiales y comentarles qué materiales pueden usar para determinada etapa y para que ustedes puedan ayudarle a los niños a poder construir un determinado concepto. Entonces, esto me va a servir de base para poder explicarles. Entonces, un material concreto me ayuda a poder representar. Pero la siguiente característica que tiene un material concreto es que me ayuda a poder cuantificar. ¿Y qué significará cuantificar? Pues vamos viendo por el nombre, me ayuda a contar. Entonces, si estos policubos, también llamados cubos de Soltandienes, que me ayudan a representar 3 borradores, pues yo también, que me ayudan a representar borradores, también me van a ayudar a representar, por ejemplo, a que yo pueda contarlos y saber cuál es la cantidad de borradores que hay. Entonces voy a contar 1, 2 y 3. Entonces no solamente me ayudan a representar a los 3 borradores que les mostraba hace un momento, sino también que me van a ayudar a poder contarlos, es decir, por sus cualidades, que es discontinuo, separado, entonces yo también puedo cuantificarlos. 1, 2, 3. Puedo vivir esa experiencia matemática de poder contarlos. La tercera característica que tiene un material concreto es que tiene un nivel básico en su abstracción. Entonces esto es fundamental, nivel básico de abstracción. ¿Qué significa un nivel básico de abstracción? Pues que al niño que tiene recién 4 años, 5 o 6 años, no le va a costar tanto poder entender de que ahora estos cubos van a representar, o los voy a utilizar para representar, por ejemplo, estas 3 gomillas, estos 3 borradores. Entonces es muy básico. Los niños se pueden dar cuenta de estos detalles. Entonces no es algo tan complejo. A eso yo me refiero con el nivel básico de abstracción. Entonces, todos los materiales que me ayuden para poder representar, cuantificar y desarrollar y que tienen un nivel básico de abstracción, yo les voy a llamar material concreto. ¿Qué material concreto puedo yo encontrar, por ejemplo, y mostrarles el día de hoy? Pues los policubos, como les mostré hace un momento. Existen otros materiales que también los utilizo mucho en los talleres, que son los cuadrados de FOMI. Yo les llamo cuadrados de FOMI porque es del material en el que están elaborados. Sin embargo, podemos elaborarlos nosotros de otros materiales. Aquí, por ejemplo, yo les recomiendo que si no conseguimos el FOMI, también se le llama goma deva, microporoso, grueso en otros lugares. Entonces podemos nosotros realizar con la cartulina, poder cortar. La medida pedagógica que yo recomiendo para su uso es el de 4 por 4 centímetros, es un cuadrado, o de 3 por 3. Entonces, tal vez un poquito más de tamaño, no tanto los recomiendo y un poquito menos. ¿No? Esto ya está en la práctica pedagógica que he ido observando que es más eficiente trabajar con estos tamaños.
Entonces, este es un material también concreto. ¿Por qué? Porque igual aquí yo puedo representar desde de repente caramelos, frutas, distintos objetos, puedo cuantificarlos. Si estos cuadrados de FOMI son caramelos, pues yo os voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces puedo cuantificar. Y si un nivel de abstracción es muy básico, un pequeño no tendría problemas aquí para poder contar, para poder descubrir dónde hay mucho, dónde hay poco y poder empezar a realizar esta comparación y así poder ir construyendo el mundo. Entonces, esto es en cuanto al enfoque CPA. Entonces, esto es fundamental. ¿Qué otros materiales concretos puedo encontrar? Pues aquí, por ejemplo, les voy a mostrar, porque hoy les traje para enseñarles muchos materiales, entonces vamos a poder ver qué otros materiales yo puedo considerar dentro de la etapa concreta. A ver, les voy a presentar un material súper interesante. Pues bien, aquí les voy a mostrar este material, que también lo considero un material concreto porque cumple las tres características. Entonces, tener una definición clara en pedagogía nos va a ayudar para que nosotros podamos no solamente comprender la naturaleza de los materiales, sino también para nosotros poder elaborarlos. Así, por ejemplo, puedo utilizar estos círculos de fracciones y también me ayudan a representar, a cuantificar. Entonces, definitivamente es un material concreto. Evidentemente los voy a utilizar ya con otras situaciones, explorando otros tipos de números, como los números racionales, las fracciones, los decimales, pero también es un material concreto, porque estoy representando, cuantificando, ¿no? Y su nivel de abstracción es muy básica si lo comparo con, en este caso, con los símbolos, con los numerales. Entonces voy a poder observar que hay muchos materiales concretos. Cuando el niño, después de haber representado, en este caso, imagínense que yo he representado los 3 borradores por aquí, lo que realiza él después es dibujar. Para él, nunca puedo ir yo de frente de explicarles la experiencia concreta, en este caso, este material, y enseñarles de frente el numeral, es decir, el símbolo. Porque el error que cometemos muchas veces en las aulas y también en casa es tratar de que ellos aprendan la matemática a partir de los símbolos. Esto para los niños significa poco y no es algo que sea significativo. Es por eso que muchas veces los niños van a observar que van a estar realizando sumas con números cada vez más grandes, sin embargo, ellos no van a saber qué hacer. E incluso si pueden resolverlo, pues no van a comprender la naturaleza de las matemáticas. Esto es porque se les ha enseñado la matemática de una forma muy simbólica y no han tenido esa oportunidad de poder explorar utilizando materiales. Entonces, lo que hoy vamos a ver es cómo realizamos esa construcción a partir del uso de materiales y vamos a dar ese salto para la parte simbólica. Entonces, lo que tiene que realizar el niño luego de haber experimentado utilizando un material es realizar eh, un dibujo, un gráfico acerca de lo que él ha entendido, de lo que él ha explorado con el uso de los materiales. Entonces, si aquí tengo 3 cubitos, pues mi niño, dependiendo del nivel de grafometricidad o la edad, pues va a dibujar aquí esa experiencia que he tenido. En este caso yo, por ejemplo, voy a hacer como si estuviese representando estos 3 cubos que yo acabo, por ejemplo, aquí eh, de utilizar para representar los borradores, ¿no? O las hojas. Ahora bien, si es que el niño solamente explora con material concreto, solamente dibuja, pues la etapa todavía no está concluida. Entonces, el tercer paso es que los niños, recién de haber explorado material concreto, luego y haber realizado una representación con materiales, pues recién vamos a pasar a la parte abstracta. Por eso es concreto, pictórico de dibujo de gráfico, y abstracto me refiero al símbolo. Entonces, esta es la transición que se va a realizar para que nuestros niños puedan realizar una construcción adecuada y no tengan ningún problema con las matemáticas, porque sucede que si no se sientan las bases de la matemática, entonces los niños después van a tener problemas en comprender las fracciones y poco a poco se va desarrollando una mayor complejidad, abstracción de las matemáticas y los niños no van comprendiendo.
Existe un mito en la matemática que se ha arraigado de una forma muy fuerte, y este mito es que existen niños que son para las matemáticas y niños que no son para las matemáticas. Sin embargo, este es un mito, porque todos los niños tienen las mismas posibilidades, tienen un cerebro matemático que tiene todas las bases para aprender una matemática de buena calidad, pero sucede de que los niños necesitan poder visualizar, poder explorar, poder tocar, poder vivir esa experiencia para que ellos puedan comprender. Y a gran parte de esos niños no se les ha dado esa oportunidad de que ellos puedan explorar esas matemáticas, y simplemente se les ha dicho de que ellos no son para las matemáticas, pero esto no es así. Muchos niños ahora con problemas de aprendizaje, con trastornos, que han tenido esta oportunidad, no aparentemente que tenían problemas, que han tenido la oportunidad de aprender la construcción utilizando materiales, pero con un programa adecuado, pues han tenido mucho éxito. Y esto no es algo nuevo. De hecho, María Montessori, por ejemplo, trabajó con el uso de materiales y tuvo muy buenos resultados. Entonces, ahora que se conoce un poco más acerca de cómo funciona el cerebro, se sabe por la neurociencia cognitiva que existe una enorme relación entre el uso de materiales cuando nosotros utilizamos las manos y una gran parte de la corteza se ilumina. Entonces, se empiezan a tejer, a construir, a fortalecer esas redes cerebrales cuando nuestros pequeños están utilizando materiales. Bueno, entonces yo les venía comentando que existen materiales que pertenecen a la etapa concreta. ¿Cuáles serán esos materiales? Entre otros, por ejemplo, yo utilizo los policubos y utilizo los cuadrados de Fogg. También les mostré hace un momento las fracciones, por ejemplo, que también utilizo para poder realizar construcciones. Y hay otro tipo de conceptos, en este caso de las fracciones. Los dibujos que realizan los niños se pueden considerar dentro de la etapa pictórica, pero también hay materiales que forman parte de la etapa pictórica. Y es aquí donde yo les voy a mostrar algunos que son súper esenciales para poder construir conceptos matemáticos. Y una de ellos, por ejemplo, son las cartas pedagógicas. Por pictórico, vamos a ver en qué se diferencia el pictórico de lo concreto. Aquí observen ustedes esta carta. Bueno, aquí tengo muchas cartas. Estas son las cartas pedagógicas de policubos. Tienen la característica que los policubos aquí se encuentran representados a medida, de tal forma que si mi niño está en la etapa inicial, pues lo que él puede hacer es reconocer la cantidad de cubitos que aquí, 1, 2, 3, 4, 5, los puede incluso superponer. O sea, luego de realizar la correspondencia los puede colocar aquí, puede saber si son del mismo tamaño, del mismo color, también puede realizar la clasificación. Pero esta experiencia que se encuentra aquí, olvidémonos de estos numerales, estos símbolos por un momento. Este dibujo aquí pertenece a la etapa pictórica. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que mi pequeño, él puede contar, él puede observar aquí que hay 5, pues él no puede vivir la experiencia matemática como cuando utiliza un material concreto. O sea, un material pictórico es muy bueno para enseñar matemáticas, pero antes debemos utilizar material concreto. Y un material concreto, pues son estos materiales. Aquí, por ejemplo, el pequeño puede explorar, igual que hay 5, 1, 2, 3, 4, 5, pero en cambio con un material concreto nuestro pequeño puede ir cambiando. Por ejemplo, ¿qué pasa si al 5 le quito 1? Se convierte en 4. ¿Qué pasa si al 4 le quito 1? Se convierte en 3. Él puede estar viviendo esa experiencia de una forma más vivencial utilizando un material concreto. Y no es que no debemos utilizar materiales que pertenecen a la etapa pictórica, lo debemos hacer, pero primero debemos de partir del uso de un material concreto. Entonces vamos viendo cuáles son estas diferencias entre los materiales. Un material que pertenece a la etapa concreta y otro que pertenece a la etapa pictórica. Entonces ya lo vemos con mayor claridad. ¿Qué otro material pertenece a la etapa pictórica? Pues también aquí les muestro unos dados. Entonces observen, estos dados tienen puntitos. Entonces los niños aquí igual, aquí pueden contar que hay 5, 1, 2, 3, 4, 5, pero no pueden vivir esa experiencia como cuando utilizan un material que pertenece a la etapa concreta. Entonces, es por eso que debemos conocer la diferencia entre los materiales, porque estos tienen distintos niveles de abstracción. De todos los materiales, el que tiene el nivel más básico son los materiales concretos. Los que van aumentando un poquito la complejidad, pues son los materiales que pertenecen a la etapa pictórica, como son, por ejemplo, en este caso, las cartas de policubos, los dados. En este caso, viendo solamente las figuras, pues también encuentro las cartas de figuras geométricas, que también son súper esenciales para poder trabajar conceptos matemáticos.
Y luego está la etapa abstracta, que como ya vimos hace un momento, era cuando nosotros nos encargamos de representar los símbolos, los algoritmos, los numerales y distintas situaciones. En esta etapa abstracta, donde nosotros vamos a formalizar la matemática, vamos a aprender, por ejemplo, no solamente los símbolos de los números, sino también vamos a empezar a colocar las frases matemáticas, desde las más básicas hasta de repente las más complejas en el álgebra, las funciones y las matrices luego. Entonces, esta etapa le vamos a llamar abstracta. Y en el nivel de primaria existen materiales que nosotros podemos clasificar y decir que pertenecen a la etapa abstracta, a la etapa de los símbolos, a la parte formal. ¿Qué materiales pueden ser estos? Pues aquí les voy a presentar uno. Y uno de ellos es la balanza numérica. Ustedes pueden ver aquí. Esta es la balanza numérica. Aquí, si los niños realizan una representación de un número, se van a ayudar de estas barritas. Entonces, aquí yo voy a representar, por ejemplo, el 4, y por aquí voy a representar el número 9. Entonces, mi pequeño puede realizar una comparación de números y siempre se va a inclinar, en este caso, hacia el número mayor. Pero cuando yo empiezo a enseñar un concepto matemático utilizando la balanza numérica, la experiencia que va a tener el niño en la exploración no va a ser una experiencia que sea significativa. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que se ha inclinado hacia el número mayor, estoy comparando el 4 y el 9, aquí los que de repente no pueden ver una perspectiva muy buena de la balanza, pues aquí vamos a ver, esta es la balanza numérica. Aquí ustedes pueden ver que en cada brazo se encuentran los números representados desde el 1 hasta el 10, igual hacia la derecha e izquierda. En este caso se está comparando el 4 y el 6. Y aquí yo tengo una representación, pero yo estoy comparando el 4 con el 9 en este caso. Pero esto no es algo significativo al principio. ¿Por qué? Porque si mi pequeño se puede observar cuál es la diferencia. En este caso, estas barritas que me están ayudando a representar los números, estas barritas o pesitas son del mismo color, del mismo tamaño, el mismo peso. Entonces, aquí no hay una verdadera experiencia que sea una experiencia concreta que me permita a mí como niño comprender de qué se trata comparar, en este caso, el 4 con el 9. Pero regreso, si es que yo utilizo un material concreto, en este caso, los cubos que estoy utilizando para representar el 4 y el 9, entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Pues aquí voy a representar, por ejemplo, el 4, para comenzar. Aquí está esta torre numérica que me representa el 4. Y lo voy a comparar con otra torre, en este caso, de 9 policubos. Y observen cómo empiezo a construir mi torre y vivir esa experiencia. Tengo ya 5, le agrego 2, tengo 7, 1 más 8 y 1 9. Entonces los pequeños aquí están viviendo y construyendo el aprendizaje. Ahora sí que pueden comparar, por ejemplo, el 4 con el 9 y darse cuenta qué número es mayor y por cuánto es mayor. Entonces, esta es una experiencia concreta. Si quisiéramos utilizar de repente una experiencia pictórica, pues utilizamos esas cartas o los dados para realizar una comparación, por ejemplo. Y si queremos desarrollar esta misma experiencia, pero utilizando un material que pertenece a otra etapa de mayor abstracción, pues en este caso están la balanza numérica. En este caso comparo el 9 con el 4, por ejemplo. Pero también existen otros materiales que pertenecen a la etapa simbólica. Aquí tengo, si ustedes pueden observar, un dado decaedro, donde se encuentran los símbolos de los numerales. Entonces, este dado también pertenece a la etapa simbólica porque se encuentran los símbolos. ¿Qué otros materiales? Pues aquí tengo unos dados numéricos también. Entonces, puedo observar que pertenecen a esta etapa. Como pedagogo me doy cuenta que es importante que yo conozca estos distintos niveles de abstracción. No voy a comparar un material concreto con uno pictórico porque el nivel que pertenece a la etapa concreta es más básico, en cambio el que pertenece a la etapa abstracta es más abstracto aún en la forma en que yo voy a empezar a trabajar luego utilizando estos materiales. Entonces, hay un nivel de desarrollo en los niveles de abstracción. Y de esto yo voy a partir para el uso del material, para explicar algún concepto matemático, para poder realizar alguna clasificación que me ayude a construir adecuadamente la construcción de un concepto. Entonces esto es fundamental.
Entonces, ¿qué es lo que hemos visto hasta ahora? Que existen materiales que pertenecen a la etapa concreta, materiales que pertenecen a la etapa pictórica y otros materiales que pertenecen a la etapa simbólica o la etapa abstracta. Entonces esto es fundamental para poder yo construir conceptos y también para mostrarles algunos materiales que van a ser muy interesantes para poder nosotros trabajar los conceptos. Bueno, les voy a empezar mostrando un material que me va a ayudar muchísimo para poder realizar diversos juegos. Y bueno, son las cartas pedagógicas geométricas. ¿Cuáles son sus características? Pues ustedes van a observar que vienen con los números desde el 1 hasta el 10. Tienen figuras como los rectángulos, los triángulos, los círculos, los cuadrados, vienen de diversos colores, relacionando siempre los símbolos con, en este caso, la parte pictórica. Bueno, ya ahora sí me entienden un poquito más cuando yo voy a utilizar conceptos como pictórico, como abstracto o simbólico. Por pictórico me refiero a la parte de representación de los dibujos y por simbólico me refiero a los numerales. Entonces, aquí puedo observar distintas cartas y yo puedo estarlas trabajando antes, por ejemplo, con otro material, que en este caso son los bloques lógicos, también de estos también. Entonces yo puedo ir contando, incluso desde el nivel inicial, la cantidad de triángulos que tengo, por ejemplo, la cantidad de cuadrados que tengo, ir clasificándoles y al final relacionar esta cantidad con alguna carta. Entonces me da muchas posibilidades para yo poder trabajar. Esta transmisión tiene por finalidad dar a conocer los materiales que utilizo en la enseñanza de las matemáticas, las medidas que yo recomiendo para poder elaborar nosotros en casa de repente nuestras cartas. Son de 16 por 10 centímetros, entonces esto es fundamental porque permite que los pequeños puedan manipular las cartas y poder también tener una mejor comprensión, ¿no? Por el tamaño, entonces es mucho más fácil para que ellos puedan poner sus deditos aquí, para que ellos puedan contar. Entonces, esa es la medida que yo recomiendo. Si hay algunas preguntas también, voy a estar aquí atento, escuchando, bueno, leyendo las preguntas para poder también comentar acerca de los materiales que yo les estoy aquí presentando. Entonces, este material me va a permitir trabajar, por ejemplo, la comparación de números. ¿Cómo puedo trabajar la comparación de números? Pues aquí puedo realizar, por ejemplo, una representación, en este caso el 5, pues yo voy a construir una torre de 5. Esa es una actividad para los pequeños, en este caso que recién están comenzando a aprender las matemáticas, que están explorando los números, y aquí voy a realizar una construcción, en este caso de 8. Para los pequeños va a ser toda una exploración, colocar de repente una ficha encima de cada triángulo para poder encontrar cuál es la cantidad, ¿no?, de materiales que van a utilizar para realizar su torre. Entonces, esta es la exploración. Demanda un tiempo, pero ese tiempo es necesario. Entonces, luego que ellos ya tienen la cantidad de fichas de cubos que van a emplear, entonces aquí pues ellos van a construir sus torres, desarrollando la inclusión, como les comenté. Entonces aquí van a poder ellos comparar, van a ver qué número es mayor, el 8 o el 5. Y no solamente esto, uno iba a decir, por ejemplo, el 8 es mayor que el 5, pero también la reversibilidad del pensamiento. ¿Qué es la reversibilidad del pensamiento? Algo que utilizamos mucho los pedagogos. Pues es que ellos puedan ver esta misma situación, pero por lo menos de dos enfoques diferentes. De acuerdo, el 8 es mayor que el 5, pero también el 5 es menor que el 8. ¿De acuerdo? El 8 es mayor que el 5, pero también el 5 es menor que el 8. Las dos formas de poder ver la misma situación. Igual, el 8 es mayor por 3 números que el 5. Y el 5 es menor también por 3 unidades. Entonces, vemos la misma situación desde dos enfoques. Esto no se puede ver cuando ellos utilizan los símbolos. Cuando muchos niños les enseñamos, por ejemplo, les decimos que comparen los números. Ellos tienen dificultad para poder comparar. Ellos incluso, algunos utilizan algunas estrategias como decir, imagínate que es como la boquita del pececito que se come al número más grande. Pero incluso hay niños que realizan esto, y esto es como una anécdota,
que el profesor, o el acompañante, después de haberles explicado que es como que la boquita del pececito que siempre se come el número más grande, algunos niños todavía con la imaginación que tienen, lo colocan así. Y el profesor les puede preguntar, pero es como si la boquita del pez o del cocodrilo se come el más grande. Entonces, ¿por qué lo has puesto así? Es que ellos en su imaginación lo ven de esta forma, como si fuese el pececito de esta forma y que sea comido en realidad el mayor. Entonces, en su lógica, en su perspectiva, está bien, pero matemáticamente no es correcta la respuesta. Y esto es cuando a veces nos ayudamos de estrategias, de procedimientos que no responden a la manera natural como el cerebro de los niños aprende. Y aquí cuando ellos utilizan y respetan este enfoque que yo les acabo de comentar, que es el enfoque CPA, vemos la parte concreta para que realicen la primera exploración. Entonces aquí ellos sí pueden ver que el 8 definitivamente es mayor que el 5. Entonces más adelante vamos a llevar esta situación concreta a un dibujo donde ellos van a representar su torre de 8 y su torre de 5, lo van a ver también con otros materiales, y es aquí cuando recién van a poder comparar el 8 con el 5. Cuando su mente esté preparada para poder relacionar los símbolos, entonces va a tener esta comparación que está definitivamente mal, no como lo pueden hacer de repente los niños si es que no trabajan con material concreto, pues ahora va a estar bien, porque para ellos va a tener un sentido matemático. Entonces, esto es esencial. Bueno, aquí este material, como es las cartas pedagógicas de figuras geométricas, pues nos van a permitir hacer muchísimo. Desde multiplicaciones yo puedo mostrar a mis compañeros, por ejemplo, dos números al azar. De repente, yo no sé qué números pueden ser. En este caso voy a elegir uno sin ver. Pues aquí está uno, una carta, y aquí otra carta. Entonces les decimos que multipliquen las cartas. Entonces ellos pueden decir, bueno, 40, o empezar, en todo caso, a calcular o a realizar el procedimiento para poder realizar este cálculo. Entonces nos ayudan a poder realizar sumas, comparación de números, y todo desde un enfoque pedagógico. Entonces esto es fundamental. Por la medida de estas cartas, por las cantidades, nos permiten trabajar muchas operaciones. Entonces, este es un material que recomiendo. Este es otro material que se llama la balanza numérica. Como les comenté hace un momento, este material pertenece a la etapa abstracta. Por etapa abstracta significa que para que los niños puedan trabajarlo, tiene que tener, por lo menos, haber trabajado antes un material concreto y haber realizado una situación pictórica, y también que tengan una comprensión, por lo menos muy básica, acerca de los números para empezar a trabajar. ¿Qué pueden hacer aquí los pequeños? Pues desde la comparación, por ejemplo. Pueden colocar aquí dos números que ellos quieran representar. En este caso, como en el dibujo que se encuentra en la diapositiva, pues pueden representar aquí el 4 y el 6. Comparo aquí el 4 con el 6. Entonces se establece una relación de comparación. Pero no solamente ello. Por ejemplo, aquí puedo calcular la suma de dos números. Voy a elegir uno de ellos, es el 5, y por aquí, en este caso, el 8. Y voy a buscar dos números, he colocado el 5 y el 8, dos números que me puedan resultar la suma de 8 más 5. Pero como ustedes pueden ver aquí, los números que se encuentran en cada uno de los brazos solamente se encuentran hasta el 10. Entonces, si mi niño yo le pregunto si es que puede encontrar un resultado de 8 más 5 y me dice que no porque solamente están hasta el 10, entonces lo que yo voy a darme cuenta es que él todavía no ha construido adecuadamente el sistema numérico decimal. Entonces aquí hay un problema en la construcción. Pero si es que mi niño ha trabajado, como hoy lo vamos a ver, qué materiales puedo utilizar para construir el sistema numérico decimal, pues él lo que puede hacer es construir, por ejemplo, aquí un grupo de 10. Bueno, después de explorar, el 8 y 5 es como un 10 y un 3. 13, ¿de acuerdo? Entonces van a observar que cuando ellos realizan este equilibrio o este procedimiento, pues la balanza se encuentra en equilibrio. Entonces, eso significa que la respuesta es correcta. Ellos luego pueden representar estos números con materiales para que puedan establecer y hacer cuenta que efectivamente tienen la misma medida. Con la balanza numérica se pueden trabajar diversas operaciones. Una división, por ejemplo. ¿Cuánto es 16 entre 8? Representamos
el 16, ¿cómo puedo representar el 16 si solamente los números son del 1 hasta el 10? Pues como un grupo de 10, más adelante le llamaré una decena y 6 unidades. Entonces, vamos a ver qué significa 16 entre 8. Entonces voy a colocar aquí la frase matemática 16 entre 8. Y voy a buscar el resultado. Entonces, ¿qué significa 16 entre 8? Significa cuántas veces el 8 está contenido en el 16. Pues busco el 8 por aquí en uno de los grados, en el derecho, y todavía no logro el equilibrio. Coloco una vez más, y entonces me doy cuenta, si he colocado 2 veces 8, entonces se equilibra. Hay un equilibrio. Entonces, aquí yo lo que puedo observar es que he encontrado la respuesta 16 entre 8, significa que el 8 está contenido 2 veces, o hay 2 veces 8 para obtener 16. Entonces, los pequeños han explorado esta situación. Y esto es genial porque pueden trabajar situaciones de multiplicación, división, incluso con variables también en el álgebra pueden estar trabajándolo aquí. Entonces, les da muchas posibilidades aquí. Pero recordemos que este es un material que pertenece a la etapa simbólica, de acuerdo al enfoque CPA. Voy a colocar aquí para no olvidar el criterio porque es fundamental para nosotros poder establecer relaciones, en este caso, didácticas, pedagógicas, poder establecer un sistema, un lenguaje para poder comunicar el uso de los materiales y poder nosotros gestionar adecuadamente todo ello. Entonces, este es un material súper interesante. Luego están los cuadrados de FOMI también. Estos materiales son fundamentales para trabajar distintas operaciones combinadas, por ejemplo. También desde las muy básicas hasta las más complejas. Aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, que he dibujado yo, he representado, si junto todas las partes, pues tengo aquí un rectángulo. Este rectángulo, voy a contar cuántas columnas tiene. Tiene 1, 2, 3 columnas y antes tiene 2 filas. Entonces aquí yo puedo verbalizar y decir que tiene 2 filas y 3 columnas. Y más adelante esto me va a ayudar. Ahora estoy que acelero, solamente quiero contarles algunos alcances que tienen los materiales. Pues 2 por 3 es 6, que coincide con el total. Entonces, vamos a ver cómo los materiales nos ayudan a comprender cuál es el sentido de la multiplicación. Si a algunos niños les cuesta entender la multiplicación, les cuesta memorizar las tablas, imagínense, les enseñamos las tablas de multiplicar de forma ordenada y para que se lo memoricen y después les tomamos la prueba para que ellos lo aprendan de forma desordenada. Como que no hay una lógica en el uso que nosotros hacemos de la multiplicación y más aún cuando ellos no entienden el sentido de la multiplicación. Pero cuando lo ven con materiales, fíjense cómo lo aprenden, qué diferencia. Contemos aquí qué figuras se ha formado. Un círculo, un cuadrado, un rectángulo. Pues aquí tenemos un cuadrado. Contamos la cantidad de columnas. 1, 2, 3. La cantidad de filas. 1, 2, 3. 3 veces 3 o 3 por 3 es igual, vamos a contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí tenemos el resultado, pues 9. Cuando los niños aprenden de esta forma, entonces van a comprender que la multiplicación tiene un sentido a partir de un objeto que ellos han tocado, han estructurado, ellos han construido. Incluso, ellos pueden realizar sus propias construcciones matemáticas. Pueden, por ejemplo, colocar una figura que ellos mismos decían construir. Entonces esto va a tener un mayor sentido. Esto sí que es una situación significativa y se logra un aprendizaje eficiente. Pues le preguntamos qué es la figura que han construido, cuántas filas tiene. Pues tiene 1, 2, 3 filas y 1, 2, 3, 4, 5 columnas. Entonces 3 por 5 es igual el resultado. Pueden hacerlo al principio sumándolo como unidades, en este caso si empiezo a sumar son 15, luego puedo saber también que puedo contar de 5 en 5, observando la multiplicación como una adición repetida, 5, 10, 15. Entonces, vamos nosotros etiquetando y colocando aquí el resultado. Entonces, los cuadrados de FOMI me van a ayudar para muchísimas operaciones, muchísimos retos matemáticos. Pero aquí les muestro uno para que podamos ver cómo este material es tan interesante y cómo yo puedo utilizarlo en la enseñanza de la matemática. Entonces es fundamental. Muchas veces pensamos que las matemáticas comienzan cuando nosotros empezamos a enseñarles los números.
Sin embargo, esto no es así. Antes de la enseñanza o antes de empezar con los números, existen nociones, conceptos muy básicos que nos van a servir como fundamentos para nosotros comprender los números. Estoy hablando de las nociones prenuméricas. Estas nociones prenuméricas como la conservación, la clasificación, la correspondencia, la seriación y antes las redes de categorización verbal son fundamentales porque si mi niño no ha tenido la oportunidad de poder formar una idea acerca de lo que es una clase, en la clasificación, por ejemplo, va a tener problemas con comprender los números. Y esto trabajan los profesores de inicial, lo que está antes de los números, son las nociones prenuméricas. Yo les voy a mostrar un material que es fundamental para trabajar antes del uso o antes de enseñar los números. Este material se llama la familia lógica. Que observen ustedes aquí cuáles son las características que tiene esta familia lógica. Profesor, pero ¿se puede enseñar matemáticas sin enseñar los números? Pues sí. De hecho, estos son los conceptos básicos de las matemáticas. ¿Qué es lo que estoy viendo aquí? Pues estoy viendo distintas personas representadas, algunos tienen distintos colores. Entonces, ¿qué actividades podemos trabajar aquí con los niños? Esto, sobre todo, es un material enfocado en el nivel de inicial. Que muchos me han preguntado, profesor, Juan Carlos Soto, ¿qué materiales se utilizan en inicial? Pues recomendado utilizar la familia lógica. Los pequeños aquí pueden trabajar situaciones de clasificar, por ejemplo. Podemos clasificar por colores. Entonces, yo voy a colocar por aquí los que son de color azul. Entonces, si mi niño decide que este vaya por aquí, pues también. Los de color verde los voy a formar un grupo. Cuando estoy formando un grupo, entonces los pequeños, a partir de esos conceptos, estos van a ser los esenciales para que él tenga la idea de lo que es un conjunto, una clase, un grupo, para que él más adelante pueda construir el concepto del número. Entonces es fundamental. Podemos clasificar por colores. ¿Qué otras actividades podemos desarrollar? Por ejemplo, les voy a mostrar una actividad súper interesante que podemos trabajar aquí también. Hemos clasificado. Podemos realizar una secuencia azul y verde. Después del verde, otra vez continúa el azul, por ejemplo. Y otra vez después del azul, el verde. Entonces, observen cómo estamos construyendo una secuencia, descubriendo los patrones matemáticos. Entonces, es fundamental. Podemos clasificarlos, por ejemplo, separar los que son las mujeres y los que son los papás y los niños, las mamás y las niñas, por ejemplo. Entonces, los niños van a colocar, esta es otra clasificación ya, entonces los papás y los niños, que son los más pequeñitos, y por aquí también las mamás y las niñas. Entonces, ellos van clasificando, van viendo las características que tienen para poder realizar en este caso, esta clasificación. ¿Qué otras clasificaciones o qué otras actividades pueden realizar? Pues pueden agrupar también los más grandes y los más pequeños, los que, por ejemplo, tienen el cabello corto y el cabello largo, formar grupos, por ejemplo, de los niños, de las niñas. O sea, este material me da muchas posibilidades para poder yo realizar secuencias, clasificaciones, puedo trabajar la correspondencia, puedo colocar aquí una cantidad y decirle que coloque la misma cantidad, en este caso, de personas, pero que sean de Marías. Entonces ellos van colocando la misma cantidad, trabajan la correspondencia uno a uno. Entonces, me ayuda muchísimo trabajar con la familia lógica para trabajar las nociones que van antes de los números. Si el niño ha trabajado esto en inicial y él puede no solamente clasificar, sino puede verbalizar, entonces le está sentando unas bases muy buenas para empezar más adelante a trabajar los números. Entonces esto es fundamental. Existe en pedagogía una cultura muy grande acerca del uso de los dados. Así voy a encontrar dados de diversos colores, de diversos números de lados. Estos dados son hexaedros. Aquí tengo otros dados que son los decaedros, por ejemplo. Aquí
Aquí tengo otros tipos de dados. Ustedes pueden ver aquí, estos dados están estructurados para trabajar el sistema numérico decimal. Los azules, los verdes tienen el orden de las unidades, los azules de las decenas, están formados por 20, 30, 40, entonces tienen un fin pedagógico. Hay otros tipos de dados, que los voy a mostrar aquí, que son los dados numéricos. Observen ahí el dibujo, el material. También me van a ayudar a poder trabajar ya habilidades de cálculo, pero cuando mis estudiantes han trabajado antes con materiales concretos. Estos materiales ya pertenecen a la etapa abstracto-simbólica, al igual que estos. Estos en la etapa pictórica. Y bueno, entonces yo con este criterio que les comenté al comenzar la transmisión, pues yo puedo observar que hay una diferencia entre el uso de materiales. Actividades que puedo trabajar con los dados, pues son muchísimas. Imagínense lanzar los dados y poder intentar que con la suma de estos dados o con cualquier operación que yo realice pueda obtener, en este caso, por ejemplo, el número 20. ¿Qué yo podría hacer aquí para obtener el número 20? Entonces los niños pueden sumar, pueden restar, pueden juntar, agrupar para obtener el 20. Por ejemplo, ¿qué puedo trabajar con los dados? Pues puedo representar una multiplicación. Imagínense que este dadito aquí me representa el número de grupos y el dado que está aquí me representa el número de elementos por grupo. Entonces, ahora yo voy a lanzar los dados y vamos a ver qué situaciones encontramos. Permítame un segundo para poder establecer esta relación. Aquí, por ejemplo, yo puedo establecer una relación con mis dados para comprender la multiplicación. El primer dado, por ejemplo, me va a indicar el número de grupos. Entonces yo voy a lanzar, y aquí tengo 4 grupos. Entonces cada vasito me va a ayudar a representar un grupo. Coloco un grupo, 2 grupos, 3 grupos y 4 grupos. A muchos pequeños les cuesta poder comprender acerca de lo que es un grupo. Entonces yo me ayudo de estos vasos descartables. Bueno, yo los reciclo. Y aquí tengo el 4 que me indica la cantidad de grupos. Y el siguiente dado me indica la cantidad de elementos por grupo. ¿Qué significa esto? Pues van a ver. En este caso me salió 2. Lo que significa que yo en cada grupo, que son 4 grupos, voy a colocar dos cubitos. ¿Y observen cómo yo voy a hacerlo? Coloco 2 cubitos por aquí, 2 cubitos aquí también, aquí 2 cubitos. Entonces, la representación que yo hago, yo lo que puedo contar es la multiplicación como una adición repetida. 2, 4, 6, 8. Y también puedo decir que hay 4 veces 2. 4 grupos de 2, 4 veces 2. Esto que ahora yo puedo estar realizando como 4 veces 2 es 8. Luego voy a llevar una parte formal como 4 por 2 es igual a 8. Entonces los pequeños aquí tienen la posibilidad de visualizar el verdadero sentido de la multiplicación. Ya no solamente se trata de decir 4 por 2 es 8, 4 por 3 es 12, 4 por 4 es 16, sino que ellos encuentren un sentido a estas frases abstractas y que puedan saber que la multiplicación tiene un contexto, tiene una forma de poder construir estas acciones. Entonces, esto podemos trabajarlo con los dados y muchísimas actividades podemos hacer con los dados. Entonces, es un material que queda recomendado para la construcción de conceptos matemáticos. Bueno, y continúo mostrándoles algunos materiales que utilizamos para construir conceptos matemáticos. Les voy a mostrar este material que se llama la rejilla de 10. Que es fundamental para poder trabajar muchos conceptos. Fíjense ustedes que a veces yo observo que muchos niños les pregunto cuando escriban el número 11 y ellos escriben pues así, está muy bien. Pero les pregunto, ¿qué me representa este número? Y me dicen que es un 1 y un 1. Entonces, ellos saben que es el 11, pueden representar el 11
pero no comprenden el real sentido que tiene cada número. Entonces, ese es un gran problema. ¿Cómo podemos solucionarlo? Pues utilizando rejillas de 10. Cuando tenemos rejillas de 10, vamos a lograr que nuestros pequeños puedan empezar a representar visualizando, construyendo los grupos de 10. Entonces, ¿cómo trabajamos, por ejemplo? Puede ser con un dado, lo lanzo, mi dadito, y voy a colocar tantos cubitos como puntitos tengo acá. Entonces aquí voy a observar que tengo 3 puntitos, entonces voy colocando aquí. 1, 2 y 3. Luego voy a lanzar mi dado una vez más, y a estos 3 les voy a agregar 4. Observen cómo voy a tener 4 fuera de la rejilla y les voy a agregar 4. 1, 2, 3 y 4. Ahora tengo 7. Voy a lanzar una vez más y tengo 1. Entonces tengo 7, le agrego un cubito más, está fuera, y ahora tengo 8. Lanzo una vez más y ahora tengo 5. Entonces le voy a agregar 5. Lo voy a colocar siempre fuera de la rejilla al principio para ir agregando. Y voy verbalizando. Tengo 8 y le debo agregar 5. Le agrego uno más, tengo 9. Le agrego uno más, tengo 10. Tengo una rejilla completa que me ayuda a representar un grupo de 10. Esto es cuando los pequeños recién están construyendo la idea de decena. No le voy a llamar decena, sino grupo de 10. Entonces ellos van a decir, tengo 10 y 3. Ya después le podemos decir que ese 10 y 3 es 13, pero lo fundamental es que ellos comprendan. Cuando van a representar más adelante el 13, por ejemplo, solamente estoy poniendo un contexto, ellos van a saber que este 1 que se encuentra aquí les representa a un grupo de 10 o a una decena. Y este 3 son 3 unidades, lo mismo que el 11. Saben que este 1 es un grupo de 10 o una decena, y este 1 es de una unidad. Entonces, ellos empiezan a construir cuando tienen un material que les ayude para que ellos puedan visualizar esas situaciones matemáticas. Entonces, esto es fundamental. Entonces, este material, que es la rejilla, me va a ayudar para trabajar diversos conceptos como, en este caso, formar grupos de 10, para trabajar los números decimales, para trabajar las fracciones también, perímetros, áreas, muchas actividades. Pero ahora lo estoy trabajando para trabajar este concepto y queda muy recomendado para que podamos seguir construyendo los conceptos matemáticos. Entonces, les voy mostrando otro material que utilizamos para la construcción de conceptos matemáticos. Este es otro material que también es muy bonito para trabajar, en este caso la noción de peso. Bueno, está un poquito grande para colocarlo en, en metaplano, pero le voy a explicar así en forma general el uso de este material para construir conceptos. Lo puedo trabajar con diversos materiales, pero hay uno que es muy genial para poder trabajarlo. Y son estos ositos de medida. Observen ustedes que cada osito se diferencia de los demás por los colores, pero también por el peso que tiene cada uno. Aquí hay ositos, por ejemplo, que tienen el número 12, otros que tienen el número 3, otros que tienen el número 6, el número 9. Entonces, los niños van aquí estableciendo una relación, ¿no?, de equivalencia. Si colocan un osito, por ejemplo, de 12, pues, ¿cómo lo pueden equilibrar? Como un 1 de 9 y un 1 de 3, por ejemplo, realizan este equilibrio. Entonces, aquí tienen diversos materiales que les van a ayudar para que ellos puedan establecer esta relación. Se pueden trabajar otras actividades, pero les muestro, por citar una actividad, donde se relacionan los materiales. Al igual con la balanza numérica, trabajo la representación de los símbolos, pero también trabajo con lo concreto. Igual, aquí también trabajo con la balanza y con otros materiales, para poder construir adecuadamente el concepto matemático. Bueno, son muchos los materiales que utilizamos en la enseñanza de las matemáticas. Les voy a mostrar ahora, también utilizamos la base 10 para construir conceptos. La base 10 es un material con multibases, su base de soltandienes, pues nos va a permitir construir diversos conceptos matemáticos. Aquí, por ejemplo, tengo representado, bueno, la base 10 me va a ayudar a representar desde las unidades, las decenas, las centenas, entre otros números en el sistema numérico decimal. Para eso yo me voy a ayudar, por ejemplo, de los metaplanos, como son los que tengo aquí. Aquí tengo unos metaplanos de unidades y decenas,
donde al principio yo recomiendo utilizar, esto bueno, lo estamos viendo ahora en el programa por etapas, donde recomiendo utilizar primero en el metaplano de dos órdenes, de las unidades y decenas, los policubos, porque aquí los niños van a tener la posibilidad, por ejemplo, se los voy a mostrar con detalle para poder entender claramente el concepto matemático que quiero transmitirles. Por ejemplo, si aquí mi niño tiene la posibilidad de poder diferenciar las unidades y las decenas, pero a partir de una construcción. Aquí, por ejemplo, yo les voy a mostrar una torre de 10, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9 y 10. Aquí tengo una torre de 10 que me representa a una decena y aquí tengo una unidad. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer aquí? Representar lo que yo veo en lo concreto. En lo concreto veo que hay una unidad, entonces yo voy a colocar aquí una unidad. Aquí veo que hay una decena, entonces represento una decena y los pequeños van explorando los diversos cambios que tienen los números. Lanzo, por ejemplo, mis daditos y cada dos puntitos, entonces agrego dos dados. Entonces aquí yo voy a agregar dos cubitos de unidades. Y observo que ha cambiado las decenas, pues siguen siendo las mismas, lo que ha cambiado son las unidades. Ahora tengo 3. Entonces los pequeños cuando recién, muchos niños tienen problemas en comprender la construcción de los números, pues ahora van a poder ver que lo que ocurre en lo concreto también ocurre en la parte simbólica. Y van a observar esas transiciones que ocurren cuando los pequeños empiezan a observar cómo los números van cambiando. Luego ya voy a dejar de utilizar los policubos, voy a pasar a utilizar otro material que es más versátil, como en este caso es la base 10, y para eso voy a utilizar otro metaplano. Aquí les voy a mostrar el metaplano que, bueno, estoy utilizando ya hasta las unidades de millar. Entonces yo voy a representar, aquí por ejemplo tengo 2 unidades y 3 decenas. Entonces lo que yo estoy experimentando aquí con un material, lo voy a colocar aquí en mi tablero de símbolos. 2 unidades, pues represento aquí el 2, 3 decenas, represento aquí las 3 decenas. Entonces, los niños tienen esa posibilidad de poder experimentar con los números, de poder visualizar ese aprendizaje que están teniendo. De igual forma, si ellos quieren representar una centena, pues un grupo de 100 lo van a representar aquí, sin problema. Y luego cuando quieran representar un millar, pues aquí van a tener también la representación de un millar. Entonces, aquí hemos representado, por ejemplo, el número 1132, ¿de acuerdo? Entonces, cada distinto material que utilizamos es porque el nivel de abstracción de los pequeños ha ido aumentando. Llegará un momento en que utilizar la base 10 ya no va a ser conveniente, sino utilizar otro tipo de materiales. En este caso, el material que vamos a pasar a utilizar en esta transición son las fichas numéricas, que en este caso son estas fichas que ustedes pueden ver aquí, y pueden observar, tienen la representación de los números y están estructuradas de acuerdo al sistema numérico decimal. Entonces esto es fundamental. Aquí voy a representar, por ejemplo, tengo 2 unidades, 3 decenas, voy a representar unas 2 centenas, y observen que ya no voy a utilizar los cubos para representar millares, sino estas fichitas que son de una unidad de millar. Así me da una mayor versatilidad para poder representar números cada vez más grandes. Pero esto lo trabajo en el contexto que antes he trabajado utilizando material como la base 10 y antes he trabajado material como los policubos. Entonces, aquí voy a representar el número, por ejemplo, 4200, 3 decenas, 32. Y así sigo explorando, voy a encontrar fichas, por ejemplo, hasta la unidad de millón, aquí, hasta la centena de millar. Entonces, siempre estableciendo esta relación entre la parte del uso de materiales hacia la parte simbólica, hacia la parte más formal de la matemática. No queremos materiales ya que pertenecen a la etapa abstracta y relacionándolos con la parte más formal de las matemáticas. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a estar explorando cuando empezamos a trabajar utilizando materiales. Los niños tienen esa posibilidad de poder experimentar, de poder aprender
adecuadamente las matemáticas. Vamos a encontrar en realidad muchos materiales. Aquí tenemos, por ejemplo, las fichas bicolores. Estas me van a ayudar para poder trabajar desde la composición, descomposición de números, para trabajar los números negativos, en el caso de los números enteros, poder representarlos, las fracciones, por ejemplo, me dan muchas posibilidades. Entonces son materiales que yo voy a utilizar y me van a ayudar muchísimo para construir conceptos matemáticos. Existe una gran cultura pedagógica aquí en el Perú del uso de materiales, y esto yo lo vengo felicitando, vengo celebrando, porque el nivel de desarrollo en el Perú de materiales vamos a encontrar mucha variedad, que en realidad no era así hace, por lo menos hace 5 años. Entonces vamos a encontrar materiales muy diversos, como por ejemplo las cartas de balanza numérica. Estas cartas son valiosísimas porque me ayudan a establecer relaciones, por ejemplo, de comparación entre las cartas, de igualdad, situaciones de adición. Entonces son las actividades muy variadas. Aquí, por ejemplo, de división, hasta situaciones realmente complejas que uno pensaría que no se pueden utilizar o se pueden realizar utilizando materiales, pero se pueden realizar. Aquí, por ejemplo, igual encontramos distintas formas de poder agrupar y reagrupar los números. Esto es fundamental. Aquí también, por ejemplo, les voy a mostrar una situación donde vamos a poder visualizar situaciones de igualdad utilizando la balanza, utilizando el doble, por ejemplo, agregando 2 o más barras. Entonces los niveles de abstracción van cambiando. Encontramos también cartas para poder trabajar las fracciones. Las fracciones, ese concepto son números tan abstractos aparentemente, vamos a poder trabajar a partir de juegos. Juegos donde vamos a encontrar una relación, no solamente en la parte pictórica, como les contaba al inicio del taller, sino también antes con la parte concreta. Materiales que tengan la misma medida, de tal forma que me permitan a mí, como pedagogo y también como estudiante, vivir esa experiencia de poder relacionar la parte concreta, la parte pictórica, la parte formal de los símbolos. Entonces, las posibilidades son enormes en el uso de materiales. Encontramos también otros que son para el uso del desarrollo de habilidades geométricas. Observen estos cubos geométricos OS, donde vamos a encontrar diversas construcciones. Aquí, por ejemplo, voy a voltear este tablero para que podamos visualizar mejor algunas actividades. Aquí hay construcciones. Muchas veces pensamos cómo podemos enseñar a los pequeños a desarrollar habilidades donde ellos puedan trabajar situaciones donde van a resolver problemas de orientación o situaciones de movimiento, de forma y localización. Pues con estas fichas van a poder trabajarlas. Pero estas fichas no se trabajan solas, se trabajan con el uso de materiales. Aquí les voy a mostrar algunos materiales que me van a ayudar a poder trabajar estos conceptos, por ejemplo. Aquí voy a tener 4 cartitas y, bueno, 4 cubos que vienen de distintos colores, distintas formas, y yo voy a tratar de representar. Aquí esta carta me indica, hay un número que me indica la cantidad de cubos que yo voy a utilizar para formar esta figura. Entonces, yo con estos 4 cubos tengo 4, por eso voy a representar esto. Entonces, ¿qué voy a realizar yo? Pues me doy cuenta que los colores que voy a utilizar son el blanco y el rojo. Entonces, aquí tengo amarillos, voy a utilizar entonces las otras caritas que no son de color negro o de color amarillo, sino el rojo y el blanco. Entonces trato de reproducir esta misma figura, y aquí los niños, por ejemplo, van desarrollando habilidades de orientación, de cálculo, por ejemplo. Fíjense cómo yo estoy intentando hacerlo, al principio no va a ser de repente tan sencillo. Fíjense cómo yo intento de poder entender la naturaleza de esta figura, voy clasificando antes, por ejemplo, buscando los colores que puedo utilizar, y así
voy buscando cuál es la respuesta. Entonces, al final, he logrado reproducir esta figura que se encuentra en la carta con un material concreto. Entonces, esto es fundamental. Y así voy a encontrar figuras donde no solamente voy a utilizar 4 cubos, sino voy a utilizar 16, como veo aquí. Otras donde voy a utilizar también 9, y así voy a poder aprender, en este caso, desarrollar habilidades en el área de la geometría, pero a partir de la exploración, a partir de la colaboración, a partir del uso de materiales. En sí hay muchísimos materiales que podemos nosotros utilizar para poder enseñar las matemáticas. Antes las matemáticas se enseñaban de forma abstracta y muchos niños no lograban entender acerca de la naturaleza. Actualmente la tendencia es que se usen los materiales, pero no solamente quedemos en el uso de materiales, sino lleguemos a la parte formal, la parte de las matemáticas propiamente dichas, pero a través del uso de materiales. Entonces, espero que hoy les haya sido de importancia esta transmisión acerca del uso de materiales y cómo podemos utilizar para construir conceptos matemáticos. Les invito a que puedan seguir visitando la página de Aprendiendo Matemáticas con Juan, y bueno, sigan compartiendo, visitando y seguir compartiendo el contenido que nosotros estamos produciendo para poder hacer del Perú y hacer de Latinoamérica un referente en educación, que es lo que nosotros tratamos de buscar. Entonces, conmigo será hasta una próxima transmisión y bueno, muchas gracias y que tengan un bonito domingo.